Trata. Mírenla. Es cuestión de ley. Eso trata todo el tema de la trata. Martes con Marta Luna. Este segmento llega gracias a Norfolk Financial De la Group. vida real. Bien, estamos de vuelta, Edna, porque como les avanzamos antes de la pausa, está con nosotros Marta Luna, abogada especialista en derecho tributario, porque vamos a hablar de las hipotecas, un tema que a todos nos interesa, a todos nos involucra, porque todos en algún momento pues tenemos que pedir un préstamo hipotecario, porque muy poco es las cosas cash. O sea, los que no nacimos en cuna de oro. Con la herencia garantizada nos toca endeudarnos. Y es interesante en Exactamente. ese ejercicio conocer qué son las hipotecas antes que nada y los tipos de hipotecas que hay, además de todo lo que vamos a ir consultando. Bienvenida y buena tarde, como siempre. Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a Edna, y buenas tardes a nuestros oyentes de los martes, que quiero que sepas, cada día descubro cuántos oyentes tiene este programa. Cada vez que doy mi nombre, me dicen, usted es la que habla en la radio. Qué bueno, Marta, qué buena noticia. Es rico saber que podemos llegar a la gente, sobre todo Así eso. es. Por lo Mira, importante del tema, claro. un tema bien interesante, porque cuando hablamos de hipotecas, primero que todo, hay tantas confusiones. La primera confusión central es que solemos creer que cuando tenemos una hipoteca, la casa no es nuestra, sino del banco. Y es error número uno. La casa es mía, yo la compro. El banco es mi acreedor y tiene un derecho de acreencia para, si yo no cumplo, entonces él resarcirse del dinero que él le pagó a quien yo le compré la casa. Pero la casa es mía. Hay dos figuras hoy en día que están utilizando los bancos para prestar dinero. Está la hipoteca tradicional, donde Ricardo tiene un crédito hipotecario con el banco X, y está el sistema, la nueva modalidad de las transacciones que se hacen a través de una fiduciaria. Cuando la transacción se hace a través de la fiduciaria, allí sí tú no apareces en la titularidad. Si yo busco a ver si Ricardo tiene una hipoteca y no tiene hipoteca, pero sí tiene una propiedad y no me aparece, mi lógica me debe llevar a preguntarle con qué banco está financiando, y lo más probable es que sea o con Fula o con Global Funds o con algún fondo de alguna otra casa, otro banco hipotecario, y que esa figura esté bajo una fiduciaria o bajo un fideicomiso. ¿Qué diferencia trae? Que en el fideicomiso ellos no me tienen que notificar a mí de un juicio. ¿Y Ellos quién determina eso, Marta? O sea, ¿quién determina que si yo voy a ir a una entidad bancaria a solicitar precisamente un préstamo para comprar mi casa, esté bajo la modalidad de una hipoteca tradicional o una transacción a través de un fideicomiso? ¿Eso quién lo determina? Ahí es donde entran los benditos contratos de adhesión que de alguna manera nosotros aceptamos porque no tenemos el dinero. Lo determina el banco. Es más, el banco se reserva el derecho a veces de haberte dado el crédito y te hace firmar un documento de adhesión que dice que el banco podrá ceder esa cartera a quien él crea, y rapidito pasa de ser un préstamo hipotecario del banco a un préstamo a un fideicomiso. ¿Ok? De un préstamo con la garantía a través del fideicomiso. La diferencia fundamental aquí es que yo no te tengo que avisar si tengo un fideicomiso que te voy a ejecutar un incumplimiento, pero quedas a merced tanto de la fiduciaria que perdiste la titularidad. Te la van a regresar cuando cancele. Pero ahora que está de moda, por ejemplo, el tema de las viviendas principales, la vivienda patrimonio familiar que accesan las personas una vez se les ha vencido la exoneración, o aquellas nuevas viviendas que no tienen derecho a exoneración por ser nuevas, quien te tiene que dar la autorización para someter la documentación a la DGI es la fiduciaria. Vas a tener el bendito NID, que yo siempre insisto que todo el que tiene una casa debe tener un NID para poder mirar su estado de cuenta, recordar cuándo le toca hacer sus pagos, ver si hay algo que arreglar en su propiedad, algún pago mal aplicado, algún error de número. Todo eso se requiere un NID, pues el NID para solicitarlo tiene que ser a través de la fiduciaria, porque
tú desapareciste como titular de la vivienda. Y mira que son dos figuras y las quise distinguir desde el principio, es porque en la hipoteca normal yo soy la dueña con un acreedor hipotecario llamado banco. En la segunda, el dueño temporalmente es el fideicomiso y me la entregará una vez yo haya cancelado mi obligación, que entonces traspasará esa casa directamente a mí. Yo voy a aparecer como fideicomitente original, pero la encargada de administrar, manejar y tener es la fiduciaria. ¿Ok? Son dos figuras que hay. Ahora, importante, ¿este modelo del fideicomiso aplica únicamente para hipoteca residencial o para otro tipo de hipoteca? Puede aplicar en cualquier otro tipo de hipoteca. Se usaba mucho en carros, pero ahora es la nueva modalidad de ciertos bancos para otorgar préstamos hipotecarios, porque te permiten más rápidamente ejecutarlos cuando hay problemas, ¿no? Hablábamos qué tipos de hipotecas hay. Bueno, la primera hipoteca de un individuo que es para adquirir su residencia principal, que es donde tú vas a vivir, esa hipoteca goza del beneficio de una tarifa de un valor inferior y no lleva FESI. Muy importante. El FESI es 1% de adicional a tu tasa que se cobra cuando tienes dos hipotecas, cuando tienes dos préstamos de auto, cuando tienes un préstamo personal. ¿Ok? Este FESI se paga, como digo, cuando tienes más de una hipoteca en la casa que no es tu residencia principal o en un préstamo que hagas para aliviar problemas económicos contra tu misma hipoteca. ¿Ok? La ley te permite que si yo tengo una hipoteca, una casa que tiene un valor de 150,000 y ya mi hipoteca va por 60, yo pueda solicitarle al banco un crédito extra contra mi misma hipoteca y voy a tener entonces dos cargos. Un primer cargo a la hipoteca inicial y un segundo cargo que ese pagaría el FESI, porque es un segundo préstamo con la misma garantía hipotecaria. Ok. En este tema, Marta, la gente se preguntará también, ¿qué tan obligatorio es que cuando tú vayas a solicitar un préstamo hipotecario, tú tengas sí o sí que tomar un seguro? Ok, el seguro es la garantía del banco que si tú enfermas, una incapacidad indefinida, que no puedes trabajar, la casa está amparada porque estos seguros muchas veces te cubren hasta ese beneficio. Es O sea también que la es garantía del obligatorio, banco. es obligatorio. Mira, en realidad los bancos lo ponen como un requisito para calificar tu hipoteca como una hipoteca más segura de recuperación. Porque vuelvo y repito, no solo por los seguros de incapacidad, sino inclusive por los seguros de muerte. Si Edna Jaramillo se muere y no tiene un seguro de vida, el beneficiario tiene que seguir pagando la hipoteca hasta su final. Entonces, mientras que tienes un Eso es seguro. bien importante, Marta, eso es bien importante. Hemos estado siempre pensando que si una persona muere, estaba pagando la casa de manera regular, ya esa deuda queda saldada. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Porque muchas personas tenemos esa confusión. Dice que, ay, Sí, bueno, se murió Edna Jaramillo, bueno, ya la casa queda saldada porque pero la se casa le murió quedó paga. Edna, se murió la deuda. Sí, aquí entra en juego la diferencia entre haber sacado el préstamo con seguro o haber sacado el préstamo y haberle adicionado un seguro de vida. ¿Ok? Por ejemplo, cuando mis hijas compraron casa, no tenían la capacidad de pago y lo que hicieron fue que endosaron los seguros de vida que ellas mantenían al banco. Cuando haces ese endoso de ese seguro al banco, el banco debe velar que cada aniversario la póliza siga vigente, ¿ok? Porque de lo contrario, el banco tiene un riesgo porque al morir alguien no estaría cubierta la casa. Mientras que si esa póliza se mantiene vigente, pues sabes que tienes la garantía de que alguien te cancela tu deuda. ¿Qué sucede cuando lo compras a través de el mismo préstamo? Hay dentro del desglose de la letra, hay un porcentaje que dice seguro de incendio, seguro de vida. Eso te está garantizando a ti que allí sí, al morir,
pues tú vas al mismo banco y le dices, mira, fulana falleció y necesito me des la liberación de la hipoteca porque ella estaba asegurada con ustedes. Ahora, interesante, porque la pregunta que hace Edna, y esto que nos ha explicado, generalmente se recomienda, y yo recuerdo cuando adquirí mi residencia, me decían, si tienes un seguro de vida es mejor que uses tu seguro de vida y no que el banco te lo ponga porque surgen que si, o sea, le entran a uno con la teoría de conspiración de los bancos. Entonces, y es lo que uno hace, pero ya es responsabilidad también de uno que ese seguro de vida esté vigente, porque si no ocurre lo que usted está mencionando entonces. O sea que la Exacto. regulación va en función de si la persona es responsable de pagar el seguro. Exacto. Si te lo incluyeron en la letra, el banco no va a tener una excusa. El banco tiene que responder hasta por los errores de su personal. Pero si fue tuyo y te descuidaste 2 letras, Ricardo, la tercera ya entraste en rehabilitación de la póliza. Y si no te llamaron nunca para decirte, mira, tienes la póliza atrasada, lo más probable es que se caduca. En el momento en que la póliza se caduca, la aseguradora tiene la obligación de notificar al acreedor hipotecario que la póliza está caducada para que él resuelva rápidamente. Pero si en el ínterin ocurre un fallecimiento, quedarías desprotegido. Ahí hay una línea delgada que se ha usado en algunos procesos para decir, pero es que tu banco, o sea, tu aseguradora nunca notificaste. Y como nunca notificaste y tenías la obligación de haber notificado a mí y al acreedor, entonces ahora tú me vas a tener que responder por ese incumplimiento. Pero son peleas de muchos años y a veces inclusive con el riesgo de perderlas, porque luego viene un juez y dice, pero si usted se dio cuenta que no le siguieron descontando la prima, ¿cómo es posible que usted pretenda ahora que el seguro esté activo, ¿no? Entonces, sí, pero yo, si me preguntas cuál es la diferencia entre tenerlo por el banco y tenerlo independiente, muy sencillo. Si yo lo tengo independiente, lo más probable es que haya comprado un seguro que tiene ahorros y que no va a decrecer a medida que va disminuyéndose el saldo. Mientras que el seguro del banco solo va a cubrir la hipoteca. No tengo más nada después de cubrir la hipoteca. Entonces, esa es la diferencia. Pero en costos también son diferentes. El seguro de vida adquirido muy joven es muy barato. El seguro de vida adquirido más viejo es muy caro. Y si dejas de pagarlo y en el ínterin has tenido una enfermedad, alguna enfermedad relacionada al corazón, a los riñones, al hígado, créeme que no te la van a renovar fácilmente y si te la renuevan, van a ponerte esa póliza con un recargo. Y al no poderla cubrir, estás en riesgo de que si dejas de pagar o tienes cualquier otro percance, la casa no quede paga y tus familiares tengan que continuar hasta el final de la deuda. Marta, cuando una persona se acerca a una entidad bancaria a solicitar un préstamo hipotecario, ¿qué cosas debería preguntar? ¿Qué cosas debe incluir en esa totalidad de préstamo que está haciendo? Mira, 3 recomendaciones básicas. No cotices en un solo banco, ¿ok? Ve a diferentes bancos con la proforma de lo que quieres hipotecar y que ellos te hagan el estudio. Al hacerte el estudio vas a poder comparar tasas de uno con el otro, plazos y el tema de las renovaciones de cada uno de esos préstamos, porque hay préstamos que si no hay diferencias en las tasas, van a ser continuos la misma letra, pero hay préstamos que cada 5 años te toca hacer un aporte porque hay una renovación de la deuda por otros 5 años y eso te toca poner de tu bolsillo o te la van a cargar al final del periodo. Eso es lo primero que tienes que averiguar. Si la tasa es estándar, si la tasa es cada 5 años teniendo que hacer pagos, porque te tienes que programar. Lo segundo, las tasas que están garantizadas. Cuando cotizas en varios bancos, puedes comparar ventajas de uno y otro. Y lo tercero, ¿qué te incluye la tasa que te están ofreciendo? Si incluye el seguro de vida, el seguro de incendio, o estos 2 seguros tienes que darlos separados para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Muy importante es cotizar en el mercado porque hay bancos que se especializan en el sector hipotecario y suelen tener tasas un poco más atractivas. Están los casos de los plazos. Esa es otra gran consideración.
un banco privado te puede ofrecer una tasa y garantizarte la estructura, la carta promesa que se conoce dentro de un plazo de 30 a 60 días que ya te han calificado. Mientras que un banco estatal se toma un plazo, a veces hasta de 6 meses, para empezar a darte la carta promesa y luego son otro montón de meses para hacer el papeleo para aprobar el préstamo. Y si ya el edificio están por entregártelo, entonces comienzas a estar en el miedo de que pierdas tu abono porque el banco no ha comprometido aún la operación. Hay importante saber si los requisitos que yo lleno hoy, pero el banco va a estar listo, el edificio va a estar listo dentro de un año, pero ya desde hoy que estoy firmando la promesa de compra-venta, yo tengo que dar un abono, un plan de pago por un año más y luego al finalizar ese año, que ya sería cuando estaría el edificio terminado, mi carta promesa. Hay que ver si el banco me va a pedir nueva documentación dentro de un año. Porque si hoy me califica y yo hoy gano $3.000 y dentro de un año me botaron del trabajo y ya gano 1.500, lo más probable es que bote mi plata porque no me van a dar la hipoteca. O Entonces, adquirió estas otro son las préstamo consideraciones. personal Ajá. o cualquier otra cosa. Ahora, por ejemplo, en el tema de la hipoteca precisamente, ahora que está diciendo esa evaluación que tiene que hacer la persona previo a, supongamos que alguien joven agarra y bueno, encuentra un banco privado que de alguna manera le ofrecía no, solo, no una tasa atractiva, sino la agilidad de aprobarme y de yo poder tener. ¿En cuánto tiempo, o esto lo dispone el banco, la entidad bancaria, o en cuánto tiempo la persona podría hacer un traslado de esa hipoteca a otra entidad bancaria? Muy importante. Los bancos suelen poner condiciones donde tú no puedes mover la hipoteca los primeros 5 años so pena de que ellos te pongan un penalti. Esta imposibilidad obviamente no es definitiva. Si mañana yo hice una hipoteca y me salió una enfermedad incurable y yo necesito vender porque ya no tengo cómo enfrentar mi enfermedad, yo sustento al banco y el banco me puede exonerar de ese penalti. Pero usualmente los bancos te ponen un penalti de 5 años. Hay bancos que te ponen un penalti de 2 años. Y eso es lo que aguanta a veces a las personas. Con todo este tema de las fluctuaciones de tasas, que si suben, que si bajan, que cómo se maneja el mercado, pues cuando vas a ver no te puedes cambiar porque tienes que esperar los 5 años para que no te penalicen tu transacción cuando vas a traspasarla para otro banco. Marta, cuando una persona va a ir a buscar, a solicitar esa hipoteca, que probablemente sea la primera y única, porque hay quienes no se pueden o no tienen para meterse en varias hipotecas o préstamo de casas, ¿no? Mi pregunta sería, qué es lo mejor? ¿Ir ante una entidad estatal o una entidad privada? ¿Qué le resulta mejor en cuanto a intereses, en cuanto a plazos de pago? ¿Cómo pudiéramos esto para darle Sí. ese consejo al oyente? Mira, en cuanto a intereses, el Estado suele tener intereses más bajos que los bancos privados. En cuanto a plazo, están más o menos a la par, porque ya los bancos privados te dan hasta 30 años si tienes la capacidad de pago. En mi caso, por ejemplo, dije, ya yo estaba en una edad avanzada, me dieron 20 años, pero antiguamente cuando yo compré por primera vez una casa, el plazo era 20 años nada más. Casi 15 años después, 20 años después, voy a comprar y me dan de nuevo 20 años. Pero hoy en día a un joven le dan 30 años. En cuanto a plazo, los plazos son similares. En cuanto a tasa, los estatales suelen tener tasas mucho más atractivas, pero el plazo de evaluación y concesión para la entrega formal del préstamo va a diferir de si es un proyecto nuevo o si es una casa usada. Si es un proyecto nuevo, hay el tiempo de que se demoren porque el proyecto va a demorar en ejecución. Pero si es una casa ya terminada o una casa que ya ha sido de alguien, pues créeme que ese tiempo sí apremia, porque nadie que te está vendiendo quiere esperar 6 meses a que tú me entregues el dinero. Entonces, eso obliga a veces a tener que voltear la mirada hacia instituciones privadas
cuyo trámite es más rápido, pero también corres el riesgo de tasas fluctuantes que se van a ir manejando según esté el mercado internacional. Muy interesante, definitivamente. Y a seguir las recomendaciones, hubo muy buenas recomendaciones y hay Cotice. mucha gente tratando también ahora con el tema este de los intereses y demás, pues mucha gente tratando de ver cómo se ajusta para poder tener vivienda propia. Un No, y datito, sobre todo, ajá, adelante, Marta. un datito muy interesante. Cuando tú estás comprando una casa que no te apremia mudarte hoy, pero lo quieres hacer porque quieres tu casa, invitación a que vayan a los Expo Habitat, Expo Vivienda, Expo. ¿Por qué? Porque en estos foros suele haber muchas ventajas, tantos meses sin pagar, el seguro gratis por 2 años, dije, te vamos a ayudar con las lámparas, o sea, suele haber promoción, la línea blanca. Siempre cotizar, no correr a aventurarnos con lo primero que vemos, abrir el compás de la cotización, del tiempo para tirar los numeritos y tener tiempo de organizarnos, sobre todo sector medio, porque sector medio bajo, que es hasta 120,000, va a gozar de una exoneración llamada vivienda principal, pero sector medio, 120 hacia arriba, viviendas actuales no tienen exoneración y me va y tengo doble gasto. Entro a la casa pagando ya impuesto de inmuebles y eso es un doble gasto, es la hipoteca, el seguro, la póliza de incendio y el impuesto. Entonces, por eso es importante cotizar, tirar números, pero tener la tranquilidad de que eso es una inversión donde además Claro, voy a habitar y que voy a poder contar con ella siempre. y a largo plazo y rapidito aquí, porque el tiempo nos alcanzó, Marta, la importancia de verificar el proyecto, porque escuchamos todos los días un problema con gente que se han metido en casas y no les llega el agua o se les está resquebrajando las paredes, un sinnúmero de vicios ocultos que encuentran y que ya, ¿qué les queda? Seguir viviendo allí en esa situación. Allí sí recomiendo siempre, por eso invito a que vayan a las expos. Hay unos sellos de calidad que dan algún grupo de promotoras que ya están probadas, que son, si las miras en la lista de demandas de Acodeco, las que menos demandas tienen. Nunca va a haber satisfacción completa, sobre todo porque en un edificio vivimos tantas personas y cada una tiene su estándar de calidad diferente. Pero hay empresas serias y reconocidas que tienen no solo la solvencia. Mira, yo, el proyecto donde vivo, yo tengo ya 10 años y tú todavía ves a la promotora haciendo reparaciones de cosas que la garantía se venció ya. ¿Pero Mira por qué qué? bien. Porque es una promotora Es que su quiere nombre, conservar su nombre. su nombre, exacto. O porque sigue haciendo proyectos en el mismo área y le Ujú, interesa que tú veas calidad. Entonces, busque claro. un poquito el sello de calidad, que eso compromete a la constructora a respaldar lo que es reparaciones comunes que no se pueden considerar como vicios ocultos. Excelente, excelente, Perfecto. Marta. Muchísimas gracias, como siempre. Esperamos todos el martes para educarnos con Marta Luna y esa expertise que tiene. Gracias, Marta. Un Gracias, abrazo Edna. a la Un distancia. saludo cariñoso. Igual. Edna, tenemos que irnos a la pausa. Al volver, hay más que contarles. Quédese con nosotros. Este segmento les llegó gracias a Norfolk, una propuesta única en inversión y asesoramiento financiero. Los temas que se necesitan